Esposa humilla a su marido en la reunión familiar, pero el abuelo guardaba un secreto que lo dejó helado. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La tarde se desvanecía con lentitud y el último resplandor anaranjado se fundía tras los cerros cuando Diego terminó de ajustar la corbata frente al espejo. Era una pieza discreta, de seda modesta, sin diseños vanguardistas ni marcas prestigiosas, pero la llevaba con la misma entereza con la que había afrontado cada obstáculo desde su matrimonio con Valeria. Su cabello, peinado con una raya sencilla, enmarcaba un rostro de ángulos serenos, aunque en sus ojos claros empezaban a asomar vestigios de un cansancio que no era del cuerpo, sino del alma. Desde el estudio contiguo, la voz de Valeria cortó el aire con brusquedad. ¿Sigues ahí? Vamos a retrasarnos. Diego, es incomprensible que inviertas tanto tiempo en arreglarte. Parece que te vas a una audición real, no a una simple cena familiar. Diego contuvo el aliento por un segundo, un hábito que había adquirido para templar los nervios, antes de salir al recibidor. Encontró a su esposa revisando el ajuste de su vestido de noche color ébano en el gran espejo del vestíbulo. Esbelta, con una elegancia que muchos calificaban de intimidante, Valeria emanaba una seguridad y una frialdad que se complementaban a la perfección. Cuando giró hacia él, su mirada recorrió su figura de arriba abajo, como un escáner buscando fallos. ¿Eso es todo?, preguntó, arqueando una ceja con desaprobación. Por Dios, Diego. ¿Podrías intentar proyectar una imagen más acorde? A veces me pregunto cómo pretendes que mi familia te tome en serio cuando sueles presentarte como un oficinista anónimo que acaba de salir de una jornada larga. Él sintió una opresión familiar en el pecho, pero la disimuló con la práctica que le daban los años. No era la primera ocasión en que Valeria menospreciaba su presencia, y no sería la postrera. No aspiro a que me tomen en serio, Valeria. Solo anhelo que esta velada transcurra sin incidentes, murmuró. Ella emitió un sonido seco de fastidio y se dirigió hacia la puerta sin volverse. Al menos procura no ser el foco de las conversaciones, lanzó como despedida. La residencia de la familia de Valeria era una construcción señorial de estilo contemporáneo, una vivienda que hablaba de décadas de influencia y posición social. Los amplios ventanales de piso a techo permitían atisbar un interior bañado por la luz tenue de lámparas de diseño, mientras una hilera de vehículos exclusivos se alineaba en el camino de acceso. Diego descendió del coche con movimientos calculados, intentando acallar la inquietud que le provocaba pisar de nuevo aquel lugar. Los saludos protocolarios fueron los previsibles, apretones de mano firmes, sonrisas corteses, miradas veloces que lo evaluaban con una combinación de condescendencia y menosprecio. Diego dominaba ese código no verbal, lo había internalizado desde el día en que se unió a Valeria. En cada encuentro, en cada celebración, se ocupaban de recordarle que era un elemento extraño en su cosmos. Tomaron asiento alrededor de la extensa mesa de cristal y acero pulido, adornada con candelabros y centros de flores exóticas dispuestos con precisión milimétrica. El aroma de platos de alta cocina flotaba en el ambiente, entremezclándose con el murmullo de diálogos banales sobre fusiones empresariales, tendencias del mercado del arte y retiros en islas privadas. Valeria, como de rigor, ocupaba su sitio de preeminencia junto a su madre, una mujer de gestos calculados y sonrisa perfecta. Su padre, un hombre de ademanes contenidos y hablar pausado, charlaba con uno de sus cuñados. En el extremo más alejado, sentado en un sillón de respaldo alto, el abuelo de la familia observaba el conjunto en un silencio absoluto. Inicialmente, Diego procuró pasar desapercibido, concentrándose en la vajilla y evadiendo inmiscuirse en los intercambios. Pero Valeria parecía tener un guión distinto. Coméntenme, ¿no les parece meritorio que mi marido se haya esforzado por entender nuestra dinámica? Intervino en alto, con un tono que en la superficie sonaba elogioso, pero que transportaba una carga de ácido sutil. Aunque, naturalmente, aún conserva sus idiosincrasias. Diego percibió el peso de todas las pupilas sobre su persona. Por ejemplo, prosiguió Valeria,
deleitándose con la atención capturada, aún no termina de apreciar ciertos refinamientos. Anteayer, precisamente, lo sorprendí escuchando una de esas radionovelas melodramáticas que solían transmitir en emisoras de baja frecuencia. El departamento olía a nostalgia barata. Algunas risas ahogadas resonaron alrededor de la mesa. Diego sintió un calor súbito en las orejas. Pero, en fin, ¿qué podemos esperar? Uno puede instruir a un hombre en modales, pero es difícil pulir su sustancia de origen, ¿verdad? Las risas se hicieron más notorias, aunque algunos de los hombres presentes mostraron una leve incomodidad. Diego apretó el cuchillo con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las palabras de Valeria no solo mellaban su dignidad, sino que comenzaban a agitar algo en su interior, algo que había mantenido aletargado durante demasiado tiempo. Ella no se detuvo. También resulta pintoresco oírlo opinar sobre ciertos temas. Cielos, su forma de articular ideas a veces es, digamos, conmovedoramente básica. Pero bueno, forma parte de su rusticidad auténtica. Nuevas carcajadas, más descaradas, surcaron el aire. Diego se sintió atrapado, pero esta vez algo cambió. No desvió la vista hacia el mantel como solía. En su lugar, dirigió una mirada rápida, casi instintiva, hacia el otro extremo de la estancia. El anciano, el abuelo de Valeria, lo observaba con fijeza, sus ojos veteranos y agudos no reflejaban ni un ápice de diversión en su expresión. Había una pausa imperceptible cuando el diálogo viró hacia otros asuntos. Diego aprovechó el instante para recuperar el aliento. No le cabía ninguna duda de que Valeria obtenía un placer perverso al menoscabarlo. Y aunque durante años había absorbido sus desdenes, algo en su interior estaba mutando. Quizás era el agotamiento de existir a la sombra de su desdén, o tal vez la certeza, ahora cristalina, de que no debía seguir soportando aquel veneno cotidiano. En lo más hondo, un mecanismo había sido activado. Y aunque Valeria aún lo ignoraba por completo, esa sería la postrera ocasión en que se mofaría de él sin obtener respuesta. La música ambiental, un jazz suave, flotaba en la estancia, entremezclándose con el murmullo de pláticas banales y el cristalino choque de las copas al brindar. La velada proseguía con la misma elegancia meticulosamente coreografiada de todos los encuentros de la familia Montes. Diego permanecía en su sitio, en silencio, la vista perdida en el reflejo del vino tinto en su copa, mientras Valeria, sin mostrar el más mínimo atisbo de remordimiento, proseguía con su puesta en escena de superioridad. A medida que los segundos se alargaban, su mente inició un viaje involuntario hacia el pasado, hacia un punto en el tiempo donde aún no había desentrañado la verdadera naturaleza de la mujer con quien se había unido. Recordó la primera vez que vio a Valeria. Era un mediodía luminoso en la escuela de diseño. Diego, aún con sus aspiraciones intactas y su integridad sin rajar, trabajaba en el taller de maquetas como parte de un intercambio universitario. Su universo era austero pero rico en propósito, no necesitaba más que su destreza con las manos y su curiosidad insaciable. Valeria irrumpió en su vida con la naturalidad de quien está habituada a obtener lo que desea. Desde el inicio, su aplomo lo deslumbró. Con una sonrisa estudiada y palabras seductoras, lo envolvió en un juego de fascinación que lo hizo sentirse único. No entiendo cómo no nos habíamos cruzado antes aquí, le dijo ella un día, apoyándose en la mesa de trabajo con desenfado. Siempre estás absorto entre planos y herramientas. Él sonrió, algo cohibido, sin comprender aún por qué alguien de su círculo se fijaría en alguien como él. Es mi espacio. Paso la mayor parte del tiempo dando forma a proyectos, contestó. Debe ser la casualidad, entonces, replicó Valeria, acercándose un poco más. Porque nunca me había interesado tanto la funcionalidad del diseño como ahora. En aquel momento, Diego creyó que ella era auténtica. Se dejó arrastrar por los gestos de interés, las invitaciones a galerías exclusivas, las conversaciones que en un principio parecían profundas. Valeria se mostró como una mujer fascinante, cultivada, con una confianza que contrastaba vivamente con su propia modestia.
Durante los primeros compases de la relación, lo hacía sentir comprendido, incluso admirado. Le regalaba ediciones especiales de libros de arquitectura, lo envolvía con su brazo en las aperturas de exposición sin temor al que dirán, y lo presentaba con entusiasmo ante sus colegas. Pero, con el tiempo, las fisuras comenzaron a asomar. Las primeras señales fueron tenues, casi indetectables, pequeños comentarios que sonaban a chanza ligera, pero que portaban una carga de condescendencia soterrada. Es tan entrañable verte descifrar los códigos de la alta sociedad. ¿De verdad, nunca habías estado en una subasta privada? Bueno, supongo que no es algo típico en tu ambiente. Después llegaron las comparaciones, inicialmente disfrazadas de recomendaciones bien intencionadas. Podrías cultivar un estilo más definido. Como mis hermanos o mi padre, ellos encarnan el savoir-faire. No te inquietes por esos detalles, yo me ocupo de todo. Solo relájate y permíteme orientarte sobre lo que más nos conviene a los dos. Diego asimiló aquellas pequeñas señales sin percatarse de la celda en la que, lentamente, se estaba encerrando. Pensó que el afecto podía excusarlo todo, que quizás ella solo quería pulir sus aristas para integrarlo mejor. Pero luego vino la boda, y con ella, el verdadero rostro de Valeria. La transformación no fue instantánea, pero tampoco se hizo esperar demasiado. Su seguridad se transmutó en altivez, sus palabras seductoras, en órdenes veladas como sugerencias, sus gestos protectores, en un control metódico que fue aislando su esencia poco a poco. Su familia nunca lo aceptó del todo. Para ellos, Diego siempre fue, el joven sin abolengo, el muchacho de procedencia sencilla que había tenido la fortuna de ser seleccionado por una Montes. Debe sentirse inmensamente agradecido, escuchó decir en una ocasión a su suegro, sin molestarse siquiera en moderar el tono. Valeria pudo haberse unido a cualquier heredero de su posición, pero quiso darle una oportunidad, sacarlo de su entorno. La frase lo laceró más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Pero esa noche, al rememorar cada una de esas palabras, ya no sentía desazón. Sentía indignación. Volvió al presente cuando Valeria, una vez más, decidió convertirlo en el blanco de sus sarcasmos. ¿Ha notado cómo Diego elude participar en los debates serios?, dijo con un tono jocoso. Es conmovedor. Parece un estudiante aplicado que teme dar una respuesta equivocada. Las risitas cómplices de algunos invitados resonaron en el comedor. Otras personas bajaron la vista, incómodas pero carentes del valor para intervenir. Lo curioso, continuó Valeria, saboreando el foco de atención, es que en casa no es tan reservado. Sobre todo cuando pretende darme lecciones sobre ética laboral o lealtad. Diego sintió cómo sus dedos se cerraban en torno al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Esta vez, no permitió que el peso de la humillación lo aplastara como solía. En su lugar, alzó la vista y su mirada se encontró con la del abuelo de Valeria. El anciano había permanecido en un silencio absoluto a lo largo de toda la cena, observando con minuciosidad cada palabra, cada gesto, cada dardo lanzado por su nieta. Su rostro no reflejaba diversión, ni siquiera interés superficial, solo una expresión serena pero analítica, como si estuviera evaluando cada jugada en un tablero de estrategia antes de ejecutar la suya. Se produjo un leve cambio en la atmósfera, algo imperceptible para la mayoría, pero no para Diego. Valeria siguió hablando, pero su voz se convirtió en un ruido lejano y distorsionado. Diego supo, en ese instante preciso, que la velada no concluiría como ella anticipaba. Que algo estaba a punto de alterarse y, por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza al percibir que no estaba completamente solo en aquella mesa. La noche avanzaba con una cadencia pausada. Como si el tiempo mismo supiera que algo estaba a punto de fracturarse en aquella residencia. La conversación fluía entre los comensales con una naturalidad ensayada, mientras las copas de vino se vaciaban lentamente y los postres eran servidos con la precisión quirúrgica característica de los eventos de la familia Montes. Diego se mantenía en su sitio,
su mirada fija en el tejido de hilo plateado del mantel, aunque su conciencia estaba muy lejos de allí. El abuelo de Valeria, don Agustín Montes, observaba en silencio. Siempre lo hacía. Desde el extremo de la mesa, con su espalda recta y su porte majestuoso a pesar del peso de los años, dominaba el espacio con una presencia que no requería palabras. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando hablaba, pero eran contadas las ocasiones en que lo hacía. Su vida había estado marcada por el deber, por la rigidez de un apellido que se portaba como un estandarte de autoridad. Desde su juventud comprendió que ser un Montes implicaba interpretar un papel, seguir protocolos no escritos y, jamás bajo ninguna circunstancia, exhibir vulnerabilidad. Sin embargo, con el tiempo, aprendió que la verdadera fortaleza no residía en la inflexibilidad, sino en la capacidad de discernir lo esencial más allá de las fachadas. Esa noche, Agustín veía más de lo que los demás pretendían mostrar. Veía la altivez en la mirada de su nieta, el desdén con el que se dirigía a su marido, la complicidad pasiva de una familia que, aunque no participaba abiertamente de las humillaciones, tampoco las frenaba. Y, sobre todo, veía a Diego. El joven de gesto contenido que había soportado demasiado, durante demasiado tiempo. El murmullo de la sobremesa se vio interrumpido por la voz de Valeria, quien una vez más decidió que su diversión nocturna sería su esposo. Coméntenme, ¿no es notable cómo Diego ha asimilado las formas en este tipo de encuentros? Comentó con una sonrisa afilada, su tono apenas barnizado de una falsa cordialidad. Me recuerda a esos perritos bien entrenados que aprenden trucos para recibir una golosina. Se esfuerza tanto por seguir el compás. Algunas risas, no estruendosas pero sí suficientes, se escucharon en la estancia. Diego sintió un fuego ardiente subirle por el cuello. Aunque, claro, aún se le atragantan ciertos conceptos, continuó Valeria, haciendo girar su anillo de compromiso con un dedo. Por ejemplo, ayer intenté explicarle que en nuestro círculo existen alianzas que se cultivan, no amistades que se improvisan. Ciertas lealtades son transaccionales. Pero me temo que a él le cuesta digerirlo. Supongo que es natural, al fin y al cabo, no se nutrió de estas realidades. El tono de su voz era calculado, cada palabra cuidadosamente seleccionada para deslizarse como una hoja de afeitar entre las costillas. Lo más pintoresco, siguió, con una mirada de complicidad hacia sus hermanas, es que aún insiste en predicar sobre integridad y principios, como si fuera él quien tuviera algo que enseñarnos. Como si su código moral, tan rústico, fuera superior a nuestra pragmática elegancia. La risa se extendió un poco más esta vez, como una onda de crueldad que envolvía el comedor. Diego apretó los labios con fuerza, sintiendo que el aire se volvía espeso en sus pulmones. Por un instante, pensó en replicar, en articular una defensa. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un sonido seco y contundente resonó en la sala. ¡Toc! El golpe de un bastón de ébano contra el piso de mármol. El sonido se propagó como un disparo en medio del silencio repentino. De inmediato, todas las voces se apagaron. Todas las miradas se dirigieron, magnetizadas, hacia el mismo punto. Don Agustín, con la misma calma con la que había observado toda la noche, apoyó lentamente el bastón a su lado. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero sus ojos, de un azul glacial, estaban clavados en Valeria con una intensidad que nadie pudo ignorar. El aire se volvió gélido y pesado. «Es suficiente», dijo el anciano con una voz grave y firme. Valeria parpadeó, como si no procesara lo que acababa de ocurrir. «Abuelo, solo». «Es suficiente», repitió él, sin elevar el volumen, pero con un tono que cortaba cualquier argumento como un diamante corta el vidrio. El silencio se extendió como una losa sobre la sala. Los primos que antes reían desviaron la mirada. Los tíos intercambiaron gestos nerviosos. Nadie recordaba la última vez que Agustín Montes había intervenido de manera tan contundente en un asunto familiar. Valeria observó al anciano con cautela, por primera vez en la noche. Sintió algo parecido a una advertencia helada.
Agustín inhaló profundamente antes de continuar, y el sonido de su respiración se escuchó nítidamente en el silencio. Tienes la costumbre de despreciar lo que no valoras, Valeria, dijo con una calma que resultaba más cortante que cualquier grito. Pero existe una línea divisoria entre la seguridad y la insensatez, y esta noche la has pisoteado con elegancia. Valeria se removió en su silla, incómoda. Nunca antes su abuelo le había hablado de ese modo frente a todos. Solo estaba aligerando el ambiente. No, no lo estabas, lo interrumpió él con una mirada que podría helar el fuego. Estabas degradando a tu marido. Y lo más patético es que ni siquiera alcanzas a comprender lo que eso delata sobre tu propia pequeñez. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Valeria abrió los labios, pero los cerró de inmediato. No supo encontrar una réplica. El anciano giró la cabeza lentamente, dirigiendo su mirada hacia Diego. Tú no eres quien debe sentir vergüenza en esta velada, le dijo con un tono que, aunque severo, contenía un matiz que Diego no había percibido antes en esa casa, justicia. Diego sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no era de humillación. Era de un reconocimiento tan abrupto que casi lo desequilibró. El abuelo volvió a erguirse en su asiento. Considero que es hora de dar por concluida la reunión, anunció. Nadie protestó. Nadie osó hacerlo. Diego miró de reojo a Valeria. Por primera vez desde que la conocía, su impecable fachada de dominio presentaba grietas. Aunque intentó recomponer su pose, la rigidez de sus hombros y la línea tensa de su mandíbula delataban su desconcierto. La noche había dado un vuelco. Y aunque Valeria aún lo ignoraba, esa fue la primera fisura en el muro de altivez que había erigido para sí misma. El eco del golpe del bastón aún vibraba en el aire, pero lo que realmente paralizó a todos en la sala fue la mirada de don Agustín Montes. Había en sus ojos algo que ninguno de los presentes lograba descifrar, una mezcla de desdén, decepción profunda y un conocimiento arcano que parecía pesar más que cualquier discurso. El anciano enderezó su espalda con una dignidad que imponía respeto y clavó su vista en Valeria, su nieta favorita, la mujer que por años había creído ocupar la cumbre inexpugnable de la dinastía. No eres más que una ingrata que desprecia el agua de la fuente sin saber qué manos cavaron el pozo, declaró, y su voz resonó con la claridad de un fallo judicial. El mutismo que se impuso fue absoluto. Las cucharas dejaron de tintinear contra la cristalería, las respiraciones se volvieron superficiales y hasta el tenue zumbido del aire acondicionado pareció extinguirse. Su presencia era tal, que esas palabras parecieron absorber todo el oxígeno de la estancia, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que cada asistente asimilara el significado del reproche. Valeria parpadeó varias veces, desconcertada. Su primera reacción fue una carcajada forzada, un vano intento de restaurar la normalidad. «Abuelo, ¿a qué te refieres con eso?», preguntó con una sonrisa torcida que no lograba ocultar el destello de inquietud en sus ojos. Pero nadie más sonreía. Nadie más la miraba con la complicidad de antes. El abuelo no pestañeó. Su expresión permaneció inmutable, su rostro tallado en granito. «Tráiganme el arcón», ordenó con una voz que, pese a sus años, no titubeó ni un ápice. Los sirvientes intercambiaron miradas antes de apresurarse a obedecer. Había en su tono una autoridad incuestionable, una firmeza que nadie se atrevió a desafiar. La sala permaneció en un silencio tenso. Valeria, por primera vez en su vida, no supo qué articular. No estaba acostumbrada a que su abuelo la desafiara en público, y mucho menos con una frase tan críptica y cargada de significado oculto. Miró a su alrededor, buscando respaldo en los rostros de su familia, pero solo encontró miradas evasivas, gestos nerviosos y una incomodidad que se propagaba como un vapor por la habitación. Diego, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No sabía qué contenía aquel arcón, pero por la forma en que el anciano había hablado, presentía que dentro se guardaba algo mucho más trascendental de lo que cualquiera podía sospechar. Los segundos se estiraron, pesados,
hasta que finalmente un mayordomo reapareció en la sala sosteniendo un objeto rectangular, cubierto por un paño de felpa color vino. Lo depositó con sumo cuidado sobre la mesa frente a don Agustín y retrocedió en silencio. Valeria frunció el ceño, aún intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué es esto, abuelo? ¿Uno de tus tesoros de coleccionista? Intentó bromear, pero su voz sonó estridente y falsa. El anciano ignoró su comentario. Con movimientos pausados y ceremoniosos, retiró el paño y dejó al descubierto un cofre de madera noble, con herrajes de latón oxidado por el tiempo. Los motivos tallados en la madera, gavillas de trigo y herramientas, hablaban de otra era, de un pasado que ninguno de los presentes había vivido, pero que claramente había sido custodiado con celo. Los murmullos comenzaron a elevarse en la sala. «Ese arcón», musitó una de las hermanas de Valeria, incapaz de apartar la vista del objeto. No lo veía desde que era una niña. El bisabuelo siempre decía que contenía la verdad del apellido. «Está cerrado con llave desde hace décadas», susurró un tío con expresión de genuino asombro. El ambiente cambió por completo. Algo en la atmósfera se volvió más denso, más cargado de presagio. Valeria se ajustó los puños de su blusa, intentando preservar su aplomo. «¿Y qué se supone que guarda eso ahí dentro?», preguntó sin poder evitar que su tono adquiriera un matiz de irritación. Don Agustín posó la mano sobre la tapa con un gesto casi ritual. Sus dedos, surcados por el tiempo, trazaron las vetas de la madera con una suavidad que contrastaba con la severidad de su mirada. «Contiene la contabilidad real», respondió con una calma que helaba. «Un registro que tú, Valeria, has elegido ignorar toda tu vida». La tensión en el comedor se volvió palpable. Diego sintió como su pulso comenzaba a acelerarse, como si su instinto le advirtiera que estaba a punto de presenciar un punto de inflexión del que no habría retorno. Valeria soltó un suspiro exasperado y sacudió la cabeza. «Por favor, abuelo, ¿de qué estás hablando? Contabilidad real. ¿Qué clase de melodrama es este?». Pero su voz ya no tenía la misma contundencia de antes. Don Agustín no respondió de inmediato. En su lugar, sacó una pequeña llave de plata de su chaleco y, con la misma parsimonia con la que había intervenido, la introdujo en la cerradura. Un clic metálico y seco quebró el silencio cuando el mecanismo cedió. Todos contuvieron el aliento. La tapa del arcón se abrió con un leve crujido de maderas antiguas. Las miradas de los presentes se clavaron en su interior. Dentro, cuidadosamente preservados durante décadas, había libretas de cuentas manoseadas, fotografías sepia y una serie de documentos legales con sellos oficiales descoloridos. Pero lo que más llamó la atención fue una carpeta de cuero, atada con una cinta gastada. Don Agustín tomó la carpeta y la sostuvo en alto. «Aquí está la prueba de que todo lo que das por sentado sobre este linaje, sobre tu estatus, sobre lo que realmente te pertenece, no es más que una ficción convenientemente editada». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Diego, sin apartar la vista de la carpeta, tuvo la certeza absoluta de que esa noche estaba lejos de haber concluido. La carpeta que el abuelo sostenía en alto parecía irradiar una gravedad propia, no por su grosor, sino por el peso de lo que simbolizaba. Un silencio absoluto se había instalado en la sala, apenas perturbado por el leve zumbido de la climatización y el roce nervioso de la seda contra la piel. Los ojos de Valeria permanecían fijos en el arcón abierto, como si su contenido fuera una amenaza directa a la narrativa de superioridad que ella había cultivado con tanto esmero. Don Agustín desató la cinta con dedos firmes y, sin la menor vacilación, abrió la carpeta. Desplegó lentamente unos folios de papel perjurado, ya amarillento, y sus ojos recorrieron las líneas con una expresión impasible. El resto de la familia se inclinaba sutilmente hacia adelante, cautiva en la expectativa de lo que estaba por develar. «Aquí está el origen», dijo el anciano con voz serena, pero con la autoridad de quien está a punto de demoler un pedestal erigido sobre omisiones. «La verdad que esta familia ha preferido archivar en lugar de honrar.
Los dedos de Diego se crisparon sobre el brazo de su silla. No tenía la menor idea de lo que estaba por escuchar, pero algo en la solemnidad del momento le gritaba que su vida, y la de todos los presentes, estaba a punto de ser redefinida. Don Agustín alzó la mirada y la clavó en Valeria, quien, por primera vez en toda la velada, parecía genuinamente desconcertada. ¿Sabes cómo tu bisabuelo consolidó los cimientos de esta fortuna, Valeria? Preguntó con una calma que resultaba escalofriante. ¿Cómo es que los Montes lograron erigirse como el apellido que todos aquí consideran sinónimo de buen gusto y solvencia? Valeria, aún con los brazos cruzados, hizo un gesto de fastidio. Por supuesto, respondió, tratando de recuperar su altivez. Mi bisabuelo era un visionario, un empresario con olfato. Hizo inversiones audaces y construyó relaciones sólidas. No habría podido construir ni una choza de madera si no hubiera sido por la familia de Diego, lo interrumpió el anciano, su voz cortante como el filo de una espada. Un murmullo inmediato recorrió la sala. Varios de los familiares intercambiaron miradas, algunos con incredulidad, otros con un pánico apenas disimulado. Valeria parpadeó varias veces, como si sus oídos la traicionaran. Disculpa, ¿qué? Soltó con una risa breve y forzada. ¿Qué estás insinuando, abuelo? El anciano no desvió la mirada. No insinuó. Constato. Y la prueba ha estado aquí, en estos documentos, esperando el momento en que alguien tuviera el valor de exponerla. Sostuvo uno de los folios y lo leyó en voz alta, articulando cada palabra con claridad deliberada. Carta de compromiso y fideicomiso. Año 1948. A nombre de la familia del maestro albañil y contratista, don Hilario Rojas y sucesores. El nombre hizo que varios en la sala se removieran en sus asientos con incomodidad. Diego sintió que el aire se espesaba. Ese apellido lo conocía. Rojas era el apellido de soltera de su abuela materna, una mujer de la que en su familia se hablaba con un orgullo silencioso, pero nunca en conexión con los Montes. ¿Y qué tiene que ver esa gente con nosotros? Espetó Valeria, sintiendo que su paciencia y su control se le escapaban entre los dedos. Don Agustín le dirigió una mirada imperturbable antes de continuar. Tiene que ver con que esta empresa familiar, estos cimientos, jamás habrían sido levantados sin el conocimiento, el oficio y la mano de obra de los Rojas, declaró. Tu bisabuelo estaba al borde de la quiebra, Valeria. Sus proyectos eran castillos en el aire, su reputación una fachada agrietada. La fortuna de los Montes era un crédito a punto de caducar. Y la única razón por la que este patrimonio, estas propiedades, y todo este patrimonio del que hoy alardeas existen, es porque la familia de Diego puso los cimientos reales, ladrillo a ladrillo, proclamó el anciano, su voz resonando con una autoridad ancestral. El aire en el comedor se volvió gélido y escaso. Diego sintió que su mente daba vueltas mientras procesaba cada sílaba. Su familia, la que Valeria despreciaba por rústica y sin abolengo, había sido el pilar sobre el que se levantó el imperio de los Montes. No él directamente, sino sus raíces, su linaje, sus antepasados, aquellos a los que los Montes siempre habían mirado con condescendencia desde su atalaya de buen gusto, eran en realidad los arquitectos de su fortuna material. Eso es absurdo, farfulló Valeria. Pero la firmeza en su voz se agrietaba con cada palabra. Don Agustín deslizó otro documento sobre la mesa, esta vez un contrato con firmas y sellos notariales descoloridos. Aquí está la evidencia. Contratos de obra, acuerdos de honorarios simbólicos, pagos en especie, todo lo que la familia Rojas aportó en conocimiento y trabajo para que estas propiedades no fueran meros planos sobre un papel, sino estructuras sólidas que perduraran. El murmullo se transformó en un revuelo de voces entrecortadas y exclamaciones ahogadas. Algunos de los tíos de Valeria examinaban los papeles con los ojos desencajados, y una tensión electrizante se palpaba en cada rincón de la estancia. Esto no puede ser, no tiene sentido, insistió Valeria, aunque su voz sonaba más desesperada que convincente.
Don Agustín la miró con una mezcla de decepción y severidad. ¿Por qué crees que siempre respeté la presencia de Diego en esta casa, a pesar del esnovismo de tu madre, a pesar de los comentarios displicentes a media voz? Porque él, por su sangre, tiene más legitimidad entre estos muros que tú. Diego sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. Durante años había sido humillado, minusvalorado, tratado como un adorno incómodo en aquel mundo. Pero todo ese tiempo, la verdadera impostora, la que habitaba una narrativa prestada, no era él. Valeria estaba lívida, el color se había esfumado de sus mejillas. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algún tipo de validación en su familia, pero lo único que encontró fueron perfiles evitando su mirada y gestos de profunda incomodidad. No, esto es un error de interpretación, abuelo. Debe de haber un malentendido histórico, balbuceó. Don Agustín la observó con dureza. El único malentendido aquí es que hayas vivido toda tu existencia creyéndote superior a alguien, cuando en realidad has sido una parásita elegante que se nutrió del sudor y la maestría ajena. Las palabras la golpearon como un látigo. Los demás invitados ya no intentaban disimular su conmoción. Algunos se miraban entre sí con incredulidad, otros cuchicheaban con nerviosismo, y unos cuantos observaban a Diego con una mezcla de vergüenza y asombro renovado. Diego, aún en estado de shock, sintió una oleada de emociones contradictorias atravesarlo. Durante años había absorbido desaires, críticas veladas, burlas elegantes, todo bajo la falsa premisa de que estaba en inferioridad de condiciones, de que jamás alcanzaría el nivel de la familia Montes. Pero la verdad había emergido a la luz, y con ella, una certeza que lo inundó con una sensación nueva y poderosa. La dignidad que le habían erosionado lentamente comenzaba a reconstruirse con cimientos de acero. Valeria, sin saber qué más articular, dejó caer los hombros. Su respiración era entrecortada. Todo lo que había dado por sentado, todo el andamiaje de superioridad en el que había basado su identidad, se desmoronaba ante sus ojos. Y, por primera vez en su vida, experimentó la sensación vertiginosa de estar en el lugar de aquellos a quienes siempre había menospreciado. El sonido del papel pergamino siendo pasado de mano en mano resonaba en la alta sala con un eco opresivo. Los documentos que durante décadas habían estado guardados en aquel arcón olvidado, ahora eran escrutados con ojos atónitos. Miradas que oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza ajena. Nadie hablaba con claridad, pero los murmullos se multiplicaban como ondas expansivas de una verdad que ya no podía ser contenida. Valeria, aún sentada en su lugar, mantenía el cuerpo rígido, la mandíbula apretada al máximo y las manos, con las uñas pintadas de un rojo intenso, cerradas en puño sobre su regazo. Sus ojos, ahora desprovistos de su arrogancia habitual, iban de un rostro a otro, buscando una chispa de complicidad, alguien que la defendiera, que cuestionara la legitimidad de aquella revelación. Pero solo encontró incomodidad y un distanciamiento palpable. Don Agustín, sin apartar la mirada de su nieta, deslizó una nueva hoja sobre la mesa. Era un acuerdo de colaboración, firmado hace más de 60 años, con letras en tinta azulada ya desvanecida y un sello de autenticidad en el margen. Esta es la prueba del pacto de honor entre tu bisabuelo y el abuelo de Diego, dijo con voz pausada. Sin necesidad de alzar el tono, porque su autoridad era absoluta. Un trato que garantizó la supervivencia y el prestigio de esta familia cuando su crédito social y financiero estaba al borde del colapso. Valeria sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda. Su lengua se pegó al paladar y su respiración se volvió superficial y rápida. Eso no puede ser auténtico, murmuró, pero su propia voz le sonó extraña, hueca, carente de la autoridad que siempre había esgrimido como un arma. Don Agustín sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Todavía lo cuestionas?, preguntó con un dejo de severidad lastimera. El estatus de los Montes fue una ficción mantenida a flote por la honorabilidad y el oficio de los Rojas. Todo aquello que creíste que te pertenecía por linaje, lo que exhibiste con arrogancia, lo que usaste como excusa para degradar a otros, nunca fue realmente tuyo. Fue prestado,
Y la deuda nunca se saldó. El golpe fue definitivo. La familia de Valeria, sentada a su alrededor, no sabía cómo reaccionar. Algunos se removían incómodos en sus sillas, otros se inclinaban sobre los papeles como si intentaran encontrar una cláusula que lo invalidara todo, pero el prolongado y pesado silencio confirmó lo innegable. La verdad estaba ahí, tangible, destruyendo cada mentira en la que se había cimentado su superioridad. Diego, desde su asiento, observaba la escena con una maraña de emociones indescifrables. No sentía euforia ni un deseo de venganza, solo una extraña y profunda sensación de equidad, una claridad que, por primera vez, colocaba cada fragmento del rompecabezas en su lugar correcto. Valeria tragó saliva, su frente ahora perlada por un sudor frío. Intentó hablar, pero su voz se quebró en un hilo de aire. Al notar su propia fragilidad, apretó los párpados con frustración. Esto no altera lo que soy, logró articular. Una risita contenida, pero cargada de ironía, se escapó de los labios de su prima Sofía, sentada al otro extremo de la mesa. ¿No altera nada?, repitió con sorna. Vaya, Valeria. Esto sí que es una revelación. Toda la vida te comportaste como si estuvieras por encima del bien y del mal, como si el buen nombre de la familia fuera un reflejo de tu intrínseca superioridad. Y ahora resulta que solo eras la beneficiaria de una gentileza histórica, viviendo del capital social que otros construyeron. Valeria giró la cabeza bruscamente hacia su prima, con una furia impotente en la mirada. Cierra la boca, masculó entre dientes, pero ya era tarde. El equilibrio de poder en la sala había cambiado de forma irreversible. Ya no era el centro de admiración tácita, la mujer que dominaba los diálogos con su fría elegancia y su seguridad incuestionable. Ahora todos la miraban con una nueva luz, con juicio, con desdén, con una decepción que le calaba más hondo que cualquier insulto directo. Uno de sus tíos, un hombre que siempre había secundado con risitas sus comentarios despectivos, sacudió la cabeza y exhaló un suspiro cargado de hastío. Y pensar que siempre la dejamos actuar como la guardiana del linaje, la árbitro del buen gusto, murmuró en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que se escuchara en toda la sala. Una de sus tías, con los labios apretados en una línea fina y la mirada llena de reproche, añadió, no era más que una niña consentida que jugaba con las joyas de la bisabuela. El desprecio comenzó a crecer entre los presentes de forma sutil pero imparable. La familia Montes, siempre tan pendiente de la imagen, de la reputación intachable y de la apariencia de distinción, se veía ahora en la humillante posición de reconocer que su mayor orgullo estaba construido sobre una omisión fundamental. Valeria sintió un nudo de angustia apretándose en su garganta. Esto no cambia quién soy, dijo, intentando recuperar algo de su postura erguida, pero su voz tembló traicionándola. Yo he gestionado, he mantenido el prestigio. He trabajado para esto. Don Agustín la observó con una frialdad glacial. ¿Trabajado?, repitió con incredulidad. ¿En qué momento, Valeria? Cuando dedicaste un solo día de tu vida a construir algo con tus propias manos. Con tu propio ingenio, más allá de administrar una herencia que nunca cuestionaste. Siempre has tomado lo que estaba a tu disposición, asumiendo que te pertenecía por un derecho natural. Pero no hiciste nada para merecerlo. Y lo más repudiable es que tuviste la desfachatez de mirar a Diego con condescendencia, cuando su sangre fue el cemento que evitó que este castillo de naipes se derrumbara hace décadas. Diego sintió su corazón latir con una fuerza nueva y tranquila. Las palabras del anciano resonaban con una verdad inapelable. Durante años había soportado las humillaciones sutiles de Valeria, sus correcciones constantes, su actitud de maestra que soporta a un alumno torpe. Pero ahora ella estaba desnuda ante todos, despojada del escudo de superioridad con el que siempre se había blindado. Los ojos de Valeria se movían de un lado a otro con desesperación. El sudor frío bajaba por su espina dorsal. Su respiración era entrecortada, como la de un animal acorralado. Nunca, en toda su vida, se había sentido de esa manera,
expuesta, perdida, sola. No, susurró, con los puños cerrados sobre la mesa. Esto no puede estar pasando. Pero nadie más intentaba defenderla. Nadie se acercó a ponerle una mano tranquilizadora en el hombro. El aislamiento era total. Valeria se levantó bruscamente de su asiento, haciendo que su silla de diseño retrocediera con un chirrido estridente contra el piso de roble. La mirada que les dirigió a todos era una mezcla de ira hirviente y pánico descontrolado. «Esto no significa nada», gritó, con la voz quebrada y temblorosa. «Esta familia es mía. Su legado me pertenece». Pero el silencio denso y elusivo que recibió como respuesta le dejó claro, de la manera más cruel, que ya no era así. Que el poder que creía inherente a su persona se había esfumado. Don Agustín volvió a apoyar la punta de su bastón en el suelo con firmeza. «Esta familia pertenece a quien la honra con integridad», dijo sin un ápice de emoción, como leyendo una sentencia. «Y tú, Valeria, acabas de demostrar, no solo con esta noche, sino con años de desprecio infundado, que no eres digna de portar su peso con honor». Los murmullos se intensificaron, ahora mezclados con asentimientos lentos y miradas de aprobación hacia el patriarca. Valeria sintió como si el suelo bajo sus pies de tacón alto cediera, como si la realidad misma se fragmentara en esquirlas imposibles de unir. Por primera vez en su vida, se vio obligada a enfrentar la verdad más devastadora: ella no era nada sin el apellido y la fachada que tanto había cultivado. Y lo peor de todo, ahora todos lo presenciaban y lo sabían. El aire en la habitación se había vuelto espeso, casi irrespirable. El murmullo de los familiares seguía flotando, pero ya no había ese tono de complicidad elegante, solo la incómoda y pesada realidad de lo presenciado, que nadie podía seguir ignorando. Valeria permanecía de pie, con los hombros rígidos y la mirada errante, buscando en cada rostro alguna señal de respaldo, algún rescate. Pero no lo encontró. Su abuelo la había desarmado completamente con la verdad, arrancándole la máscara de seguridad con la que siempre se había presentado al mundo. Los documentos sobre la mesa seguían ahí, desplegados como testigos mudos e irrefutables de que su orgullo se había construido sobre un olvido deliberado, una ingratitud histórica. Y entonces, en medio de aquel caos silencioso y tenso, Diego se levantó. No hizo ruido. No necesitó aclarar su garganta ni llamar la atención con un gesto teatral. Simplemente se puso de pie con una serenidad que contrastaba de manera absoluta con la tormenta interna que devastaba a su esposa. Las miradas de los presentes se giraron hacia él con expectación. Durante toda la noche, él había soportado el goteo constante de las humillaciones, las burlas elegantes y el desprecio sutil de Valeria sin contraatacar, sin elevar la voz. Pero algo en su postura había mutado. Ya no era el hombre que desviaba la mirada, el que asentía con resignación ante las correcciones públicas. Deslizó lentamente su mano izquierda hacia su dedo anular. La luz tenue de las lámparas de diseño hizo brillar por un instante la banda de matrimonio. Un símbolo que durante años había representado su compromiso con una mujer que nunca lo reconoció, que lo trató como un proyecto inconcluso, como un accesorio que nunca terminó de encajar en su vitrina de vida perfecta. Con un movimiento pausado, deliberado, Diego retiró la alianza. Los segundos parecieron elongarse mientras el anillo se deslizaba de su dedo, dejando una marca pálida y definida en su piel, un pequeño círculo vacío, el testimonio silencioso de un vínculo que estaba a punto de ser disuelto para siempre. Y, sin pronunciar una sola palabra, lo depositó sobre la pulida superficie de la mesa de cristal. El sonido del metal contra el cristal resonó con un clic seco y definitivo. Fue un ruido mínimo, casi insignificante en cualquier otra circunstancia, pero en ese instante, en medio de aquella sala donde todas las ficciones habían sido desmanteladas, fue el sonido de un final irrevocable. Valeria parpadeó, como si su cerebro se negara a procesar la imagen. Sus ojos bajaron hasta la alianza solitaria y luego se alzaron hacia Diego con una expresión de genuino pánico. «Espera», su voz sonó rasgada, irreconocible,
nada parecida a la seguridad melodiosa con la que solía dictar sentencias. No puedes hacer esto. No es el momento. Caro Diego ni siquiera alteró su respiración. No la miró. Yo no lo sabía. Continuó ella, con un tono que intentaba sonar convincente, pero que solo transmitía desesperación. Nadie me contó esa historia, Diego. Juro que no tenía la menor idea del papel de tu familia. Diego alzó la vista y la miró. No con rabia. No con la tristeza antigua. Sino con una frialdad lúcida y serena que Valeria nunca antes había visto en él. Era la mirada de alguien que ya ha cruzado un puente interior y no piensa volver. Eso no es una disculpa, dijo, y su voz, aunque calmada, fue un golpe que le heló la sangre. Es solo otra excusa para no asumir la responsabilidad de tu propio carácter. Valeria dio un paso hacia él, con las manos extendidas en un gesto suplicante, como intentando detener algo que ya se había consumado. Podemos hablar de esto en privado, insistió, su elegancia hecha añicos. Encontrar una solución. Hay terapeutas, mediadores. Caro Diego no respondió. Porque ya no había nada que negociar, ningún terreno común que valiera la pena. Por primera vez en su vida, Valeria sintió un terror auténtico, primitivo. No el miedo a perder una discusión o a quedar mal, sino el vacío aterrador de percibir que estaba perdiendo el control absoluto sobre la persona a la que siempre había creído poseer. Su arrogancia, su necesidad de dominio, su convicción de ser la parte superior de la ecuación, todo eso la había conducido hasta este precipicio. Y lo que más le dolió, con un dolor agudo y nuevo, fue darse cuenta de que Diego ya no sentía ni rabia ni dolor por ella. Simplemente había dejado de sentir. El silencio era absoluto, cargado de presagio. Diego no necesitó añadir una sola palabra más. Se giró con lentitud y comenzó a caminar con paso firme hacia la gran puerta de roble del comedor. Valeria sintió una oleada de pánico que le nubló la vista. Diego. Lo llamó, y esta vez fue un grito ahogado, cargado de una desesperación que avergonzaría a cualquiera que la conociera. Él no se detuvo. No redujo la marcha. Cada paso que daba, resonando sobre el parquet, era un martillazo más en el féretro de su matrimonio. Nadie en la sala se movió. Nadie intentó interponerse. La familia Montes, aquella que siempre lo había visto con una mezcla de lástima y desdén, ahora lo observaba con un respeto nuevo y silencioso. Porque al final, frente a la verdad desnuda, él había demostrado poseer una dignidad y una entereza que eclipsaban cualquier pedigrí o cuenta bancaria. Valeria sintió su respiración volverse errática, superficial. Quiso correr tras él, agarrarlo del brazo, suplicarle, prometerle un cambio de fachada, una versión reformada de sí misma. Pero supo, en lo más profundo de su ser, que era inútil. Diego ya había tomado su decisión. Y esta vez, no iba a mirar atrás. El sonido de la puerta principal cerrándose con un golpe sordo, pero definitivo, resonó a través de toda la residencia, dejando tras de sí un silencio que se extendió como un manto de hielo. Valeria permaneció de pie en medio de la sala, con la mirada clavada en el umbral vacío por donde Diego había desaparecido. Su mente se negaba a aceptar la realidad, como si su cerebro, acostumbrado a reescribir las normas a su favor, buscara desesperadamente un resquicio legal, una cláusula oculta que anulara lo acontecido. Pero no la había. Diego se había ido. Y esta vez, no volvería. El murmullo contenido de los familiares comenzó a elevarse en la sala. No eran palabras de consuelo ni de apoyo. Eran cuchicheos de incredulidad, de vergüenza ajena, de juicio implacable. Miradas cargadas de decepción y de un desprecio ahora abierto caían sobre Valeria como dagas. Por primera vez en su vida, ella era el blanco unánime de la crítica. No era Diego quien debía justificar su lugar en aquel círculo. Era ella, la mujer que había construido su identidad sobre un pedestal de omisiones históricas, quien ahora quedaba reducida a una figura patética,
despojada de la autoridad moral que siempre había dado por sentada. Las piernas de Valeria temblaron levemente, pero se obligó a mantenerse erguida. No podía permitirse exhibir debilidad, no después de toda la fachada de fortaleza inexpugnable que había cultivado. Pero la verdad, ahora expuesta y aceptada por todos, era un peso insoportable sobre sus hombros. «No puedo creerlo», murmuró su madre con una mezcla de rabia contenida y profunda decepción. «¿Cómo pudiste permitir que las cosas llegaran a este punto, Valeria? ¿Cómo no viste lo que estaba pasando?» Valeria giró la cabeza hacia ella, esperando encontrar, al menos en su progenitora, un refugio, un mínimo de solidaridad. Pero solo halló frialdad y reproche en aquella mirada que siempre la había adulado. «Yo permitir». Su voz salió áspera, quebrada por una emoción que no sabía nombrar. ¿Acaso alguien me advirtió de esta situación? Logró balbucear, su voz un eco vacío de su antigua seguridad. Su padre, con el rostro ensombrecido, chasqueó la lengua y negó con la cabeza con lentitud. «No necesitabas advertencias», respondió con una dureza que cortaba el aire. «Bastaba con que trataras a tu marido con la dignidad elemental que merecía cualquier ser humano. El simple respeto que tú exiges, pero nunca otorgaste». El golpe fue directo a su orgullo, desnudando su hipocresía. Valeria abrió los labios para replicar, pero solo encontró un vacío atronador. Su prima Sofía, con los brazos cruzados y una sonrisa fría, soltó un comentario que resonó en el silencio. «Toda la vida creyéndote la custodia de las formas, la árbitro de la elegancia. Y mírate ahora. ¡Qué espectáculo!». Los murmullos se intensificaron, convertidos ahora en frases claras y cortantes. «¡Qué bochorno!». Siempre actuó como si fuera la dueña de la verdad. Y ahora resulta que su posición se sostenía sobre el trabajo y el honor de la familia que despreciaba. Cada comentario se clavaba en su piel como un estilete helado. Valeria sintió que el oxígeno en la habitación se volvía escaso, como si un peso enorme oprimiera su pecho. Pero no era solo la humillación pública lo que la carcomía, era la certeza, brutal y definitiva, de que había perdido algo mucho más valioso de lo que jamás había imaginado: su imagen pulcra, su autoridad incuestionable, su papel de matriarca en ciernes de la familia Montes. Todo ese andamiaje se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero, por encima de todo, había perdido a la única persona que, a pesar de su toxicidad constante, su arrogancia y su desdén, había permanecido a su lado con una paciencia que ella confundió con debilidad: Diego. El peso de su ausencia, ahora física y definitiva, cayó sobre ella como una losa. En medio de su desesperación, su mirada se encontró con la de su abuelo. Don Agustín no había pronunciado una sola palabra desde que Diego se marchó, pero su postura erguida y su silencio eran más elocuentes que cualquier discurso. Su presencia parecía llenar la sala con una autoridad ancestral. Valeria sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda cuando el anciano se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. El sonido metódico de sus pasos resonó con una solemnidad que hizo enmudecer hasta el último susurro. Finalmente, se detuvo frente a su nieta y la miró con una severidad que le heló la sangre en las venas. Una mujer que deshonra a su compañero de vida, que usa su pasado como un arma para herir, no merece el honor de dirigir ni el más pequeño linaje, declaró con una voz grave y firme que no admitía réplica. «Has confundido elegancia con frialdad y estatus con carácter. Eso no se hereda, se construye. Y tú, Valeria, no has construido nada propio más que una cárcel de vanidad». Valeria sintió su cuerpo estremecerse. No era una amenaza, no era una reprimenda. Era un diagnóstico final, una sentencia. Porque en ese momento lo entendió todo. No solo había perdido a Diego, también había perdido el respeto de su familia, de aquellos que antes la adulaban con miradas envidiosas, de los mismos que hasta hacía unas horas asentían a sus críticas. Ahora todos la veían como lo que, en el fondo, tal vez siempre había sido: una persona pequeña, miserable en su arrogancia y profundamente vacía. Y lo peor de todo era que no tenía a quien culpar,
porque había sido ella, con cada comentario despectivo y cada gesto de superioridad, quien había cavado meticulosamente su propia tumba social. Su abuelo se alejó sin esperar una respuesta. No la necesitaba. Valeria ya estaba destruida. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, con la mente sumida en un torbellino de pensamientos caóticos y autodestructivos. Toda la ficción en la que había basado su identidad se había desmoronado en cuestión de minutos. La realidad la golpeaba como un oleaje gélido, arrastrándola hacia un abismo de soledad y autorreproche del que no vislumbraba salida. Mientras tanto, Diego avanzaba por el amplio vestíbulo de la residencia con un paso firme y decidido que resonaba en la penumbra. No miraba hacia atrás. No tenía razones para hacerlo. El aire de la noche, cargado del aroma a jazmines del jardín, lo recibió con una frescura que le pareció profundamente liberadora. Por primera vez en años, sintió que sus pulmones se expandían por completo, libres del peso opresivo de la crítica constante y la sensación de nunca ser suficiente. Su corazón latía con fuerza, pero no por ansiedad ni por tristeza, latía por la pura y sencilla emoción de la libertad recuperada, por la dignidad que había reclamado para sí mismo, por la certeza de que, al fin, había encontrado el valor para romper las cadenas de una relación que lo había reducido a una mera sombra de quien era. Subió a su coche, un modelo modesto pero propio, y cerró la puerta. Sus manos temblaban levemente sobre el volante, pero esta vez no era por inseguridad o miedo. Era la descarga adrenalínica de un cuerpo que, tras años de tensión contenida, finalmente comprendía lo que su alma ya sabía: estaba libre. Miró por última vez la imponente fachada de la Casa Montes a través del retrovisor. No lo hizo con nostalgia ni con arrepentimiento, sino con la serena certeza de que nunca más volvería a cruzar ese umbral. Encendió el motor y se alejó por el camino empedrado, mientras las luces de la residencia se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Atrás quedaban los montes, las cenas silenciosas, las críticas vestidas de consejos y el fantasma del hombre que casi logran convertir en un apéndice sin voz. Delante, solo había camino y la promesa de un amanecer que, por fin, le pertenecía solo a él. Diego sintió, con una claridad absoluta, que por primera vez en su vida adulta, su rumbo era enteramente suyo. Y esta vez, estaba decidido a recorrerlo sin pedir permiso y, sobre todo, sin mirar atrás.